Para las mujeres la violencia sexual es una herida abismal, punzante, atroz, ocultada y minimizada incluso al interior de las propias familias. Expresa una cultura que tolera, permite y valida la violencia hacia las mujeres como algo natural, y tal vez por eso duele tanto. En el curso de décadas y décadas de conflicto armado y de sangre colombiano, todos los actores armados, fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares y guerrilla, han abusado y explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a sus propias combatientes. La violencia sexual es una práctica generalizada en este país, y así no esté en titulares de prensa ni se realicen marchas en su repudio, se la utiliza como estrategia de guerra, como forma de tortura y castigo, como mecanismo para humillar al enemigo, como modalidad de esclavitud. Nosotras decimos que el conflicto armado efectivamente exacerba la violencia contra las mujeres, la dispara, tiene que ver con los guerreros que llegan a las zonas, los guerreros convierten los cuerpos de las mujeres en botines de guerra, la violencia sexual se convierte en un arma de guerra que no solamente atenta contra ellos y su cuerpo, sino que atenta contra sus comunidades, se vuelve una afrenta al honor de sus esposos y sus compañeros. Violar a las mujeres, del contrario, resulta ser un acto de guerra, donde en Colombia se ha demostrado que es un acto sistemático y generalizado. 80.000 quejas contra paras, drama del abuso sexual es casi invisible. Solo 21 denuncias por violación han llegado ante Justicia y Paz. Mujeres no denuncian por miedo a retaliaciones. Mancuso, Hernán Giraldo y Juancho Prada reconocieron que esa práctica era usual en sus zonas. Es una guerra entre hombres que se libra en el cuerpo de las mujeres, o el cuerpo de las mujeres como escenario de guerra. Las mujeres sometidas a relaciones sexuales forzadas, violación, acoso sexual, prostitución forzada, trata de personas, mutilaciones genitales, abortos forzados, insultos de carácter sexual, manoseos, desnudez forzada y pública. Al comparar la tasa de violencia sexual de 1997 con la del 2007, se observa un incremento del 65.9% en los últimos 10 años. 65.9%, como quien dice, el asunto es alarmante y tiende a incrementarse. El modelo de seguridad democrática está aumentando los riesgos para las mujeres, que a mayor presencia de fuerza pública en algunas regiones del país se aumentan casos de delitos sexuales, violaciones a derechos humanos, acoso sexual por miembros de la fuerza pública hacia las mujeres jóvenes. Nunca antes, pues en un análisis comparativo, se habían presentado cifras tan altas, o sea, de hechos, por ejemplo, en violencia sexual, en general el 96% es atribuible a la fuerza pública. En casos de otras violaciones a los derechos humanos, 86% es atribuible a la fuerza pública. O sea, nunca antes violaciones de derechos humanos y violencia sexual había tenido índices tan altos con presunto responsable como fuerza pública. En algunos de esos casos, como autores directos, como responsables directos, y en otros casos por tolerancia con grupos paramilitares. También debemos reconocer que en algunas zonas donde ha habido un aumento de la presencia militar, de batallones, de escuadrones del ejército, sí también tenemos registros de violencia sexual contra las mujeres. No podría establecer si eso está relacionado directamente con los principios de la política de seguridad democrática, pero sin duda sí se puede establecer que en zonas donde hay una fuerte militarización, sí las mujeres se vuelven en situación de vulnerabilidad sexual frente a estos grupos de mayor presencia militar, digamos. El proceso de desmovilización de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz muestra graves limitaciones para que las víctimas accedan a sus derechos. Es necesario avanzar en considerar los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado
como crímenes de lesa humanidad, reconociendo su gravedad, descentrando la prueba del crimen del cuerpo de la víctima y responsabilizando a autores materiales, los propiciadores y los cómplices. Es que es una ley que mantiene la impunidad, que por el contrario no genera seguridad para las mujeres, que muchas de las mujeres que han participado en los procesos de justicia y paz para reivindicar sus derechos han sido, por ejemplo, víctimas, han sido asesinadas. Se ha convertido en una plataforma donde los paramilitares han revictimizado a las mujeres, donde las han acusado, donde se ha dicho que efectivamente las perseguían o las violaban porque tenían relaciones con guerrilleros, porque eran guerrilleras, porque eran auxiliadoras. Entonces creemos que no ha sido un mecanismo que realmente garantice la verdad, la justicia y la reparación para las mujeres víctimas de conflicto armado en este país. Frente a la violencia contra las mujeres, rompamos el silencio. Las mujeres víctimas de la violencia sexual enfrentan numerosos obstáculos para acceder a la justicia, lo que hace evidente la falta de igualdad procesal entre los victimarios y las víctimas, la falta de representación legal, la seguridad para ellas y las garantías para la reparación y la no repetición. A la indiferencia social frente al tema se suma el miedo y en medio del conflicto armado, la ausencia de protección de las víctimas ante actores armados que ejercen control territorial, bien sea político, económico o militar. Hay un déficit de justicia ahí para las mujeres. El desafío nuestro es hacer hincapié en esto y mostrar la necesidad de que deben haber unas medidas especiales de reparación para estas mujeres víctimas. Yo creo que las organizaciones de mujeres tenemos ahí un desafío para los próximos años de poder avanzar en incidencia hacia el Estado para poder garantizar una verdadera política de reparación a las víctimas mujeres. Ninguna de las leyes en este momento actuales garantiza el decreto 1290 de reparación administrativa, acepta que puede reparar por violencia sexual, pero las trabas que le ponen a las mujeres para presentación de pruebas, acceder a la justicia, estar en todo un proceso, tener la capacidad emocional de resistir un proceso en este país por violencia sexual, hace que sea imposible para las mujeres acceder a reparación administrativa por violencia sexual. Llegaron a mi casa unos hombres bien armados y mataron a mi hija. Eso fue terrible. Violaron a mi hija y me obligaron a cocinarles. Y a mí me violaron. Durante una semana. Me hicieron lo que usted no se imagina. A raíz de eso quedé jodida de las... Ellas no son culpables, son víctimas del conflicto armado. Denuncie. Las organizaciones de mujeres hemos sido muy críticas a la forma como los medios de comunicación informan determinados actos contra las mujeres, entre ellos los actos de violencia sexual. Se ve con claridad que se hace mucho énfasis, por ejemplo, en las mujeres que son víctimas por haber perdido a su esposo, a su compañero, a sus hijos, etcétera, y hay un recuadro chiquito en que aparece que esas personas que fueron desaparecidas, en el caso de niñas o de jóvenes, también fueron violadas, pero como una cosa poco importante, o ni siquiera se utiliza la palabra de haber sido violadas, sino que se dice fueron y estuvieron más de una semana con tal X jefe paramilitar y fueron para prácticas sexuales, por ejemplo. No está diciendo nada claramente, hay se minimiza el tema. La Corporación Humana no solamente tiene un observatorio sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sino que adicionalmente tiene un trabajo con comunicadores y comunicadoras en ese tema. En su página se encuentra, por ejemplo, tips para informar sobre violencia sexual, y es cómo se centra la discusión, o sea, cómo la noticia no se vuelve un instrumento para revictimizar a la víctima. Como no volver estos casos como de amarillismo, ¿sí? O como ocasionales, sino que primero mostrar que este es un problema que existe y que no ha sido ocasional en el conflicto, que ha sido una práctica para conseguir territorios, para entrar y para dominar. De hecho, se sabe de que entre los grupos paramilitares se solía utilizar la expresión abrir frente, digamos, y que abrir frente cuando avanzaban no era solamente abrir frente en términos de
entrar o dominar una situación, sino que también incluía la violación de mujeres en la conquista de esos territorios. En la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres, los medios de comunicación tienen el enorme desafío de contribuir a cambiar las concepciones culturales y los prejuicios arraigados en la sociedad que justifican y perpetúan la violencia sexual contra las mujeres. Nosotros recordamos con mucha impresión una noticia que tenía que ver con Hernán Giraldo, ¿sí?, que es un paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tenía un alias que era el alias del taladro. ¿Sí? Su alias se lo debía a que las niñas vírgenes de la Sierra Nevada de Santa Marta tenían que ser estrenadas con él para ser compadres, y la permanencia en la zona dependía de que las niñas vírgenes de cada familia pasaran primero sexualmente por él. La prensa lo puso El Tiempo en la sección rosa hace 2 años, como señalando entre las muchachitas causa risa saber por qué a determinado paramilitar se le dice taladro, son por los 25 hijos, como si fuera un chiste, y no se indagó en que él reprodujo una práctica medieval de derecho de pernada en esa zona. Muchos de esos medios de comunicación pusieron toda la responsabilidad en las mujeres, cómo las mujeres disfrutaban con ese hecho, y no sobre una práctica que era una práctica de dominación, de poder, como un actor armado ejerce el poder que tiene en la zona para involucrarse sexualmente con las mujeres. Digamos que es uno de los ejemplos más cercanos, pero ahí hay una solicitud muy grande a que los medios de comunicación aborden el tema de la violencia sexual, poniendo el centro en el victimario y respetando sobre todo los derechos de la víctima. Por ejemplo, en otros casos de paramilitares se ha dicho de que obligaban a las mujeres a participar en concursos de belleza que hacían internos, y que después de los concursos de belleza las chicas eran abusadas sexualmente, y que en muchos casos ellas después aparecieron en fosas comunes. Entonces, pero así como un problema global del conflicto se muestra como un hecho aislado, y la necesidad que tenemos es que esa forma en que ha venido trabajando la investigación, a pesar de lo limitada que es, nos podría dar pistas para establecer estos patrones comunes que aplicaron los paramilitares en distintas zonas del país. Que ni el gobierno, ni la comunidad, ni los medios de comunicación se muestren indiferentes, que el país conozca la verdad sobre lo ocurrido contra las mujeres. ¡Botate! ¡Ah, ya! ¡Oh, bien!